Ok, estamos hablando del So we're libro, talking about the book, bueno, más bien el the capítulo chapter, excuse me. de la fe, Of de faith. toda la Biblia, This is the greatest chapter of faith in all the en el Bible. que encontramos los hombres y mujeres Where we find a list of que all the men Dios and women reconoce that God como hombres y recognized mujeres de fe. as men and women of ¿Sí? great O sea, faith. los reconocidos por Dios, porque la Recognized Biblia by fue God. inspirada por Dios. And the Bible was inspired by Sí. God, correct? Entonces, aquí encontramos a Enoch. So here in this list we find Enoch. ¿Quién era Enoch? Who was Enoch? O sea, sí, ahí está Enoch, pero ¿quién era Enoch? ¿Qué hizo? Oh, who was he? What did he do? Tengo que ponerle la duda así, porque ¿cuántas veces has leído Hebreos 11? I've got to place it like this because how many times have we read Y nunca se han Hebrews detenido a ver quién era 11 Enoch. and you've never stopped to investigate who Enoch was? Porque lo que acabamos de leer en Hebreos What we dice just read in que Hebrews cruzó el says umbral de la He muerte crossed sin over to morir. death without dying. O, To the otra eternity without otra dying. versión dice Another y version lo says- transpuso Dios. He was transposed. Otra palabra más Transformed. entendible es lo trasladó de la tierra al cielo. Another word says transported him from earth to heaven. Ahora, todos sabemos que tenemos que morir en esta We tierra, all ¿verdad? know Es that we all una have to ley. die on this earth. This que is Dios a law that God placed. ¿Por qué todos Yes. tenemos que morir? Why do Eso we nos have he to all dicho die? antes. Because everybody has sin. Cuerpo tiene pecado. No? Porque hay pecado. Because there is sin. Porque Dios dijo la paga del pecado es God muerte. said penalty for sin is Y death. entonces en el pecado original, So a través in de the Adán y original Eva, sin, through Adam and entró Eve, el pecado a la humanidad y la consecuencia sin del pecado Came to humanity, era and muerte. the consequence of Entonces, sin is ahora todos morimos. so now we all must die. Pero antes del pecado de Adán y But Eva, before the sin of Adam and Eve, no había muerte. there was no Ese death. fue el castigo. That was the punishment. Si desobedecen, If they de disobey, tomar del árbol, which del they did, fruto, in taking the fruit of the del forbidden árbol de tree, conocimiento del bien y del mal, the tree of knowledge of good and van a bad, morir. they would die. ¿Verdad God que les said. dijo Dios eso? Right? ¿En God Génesis? warned them. Entonces, después de eso viene la muerte a la humanidad. After this, Todos morimos. death came to humanity. Pero So now acabamos we de all must leer die. en Hebreos 11 But we que just Enoch read no murió. That Enoch did not die. Antes de eso la gente reconocía que él era un hombre que agradaba a Dios. And the word Sí. says that men recognized that he was a man that pleased God. ¿Y por qué? ¿Por qué él agradó a Dios? But why? How did he please God? Se nos dice que era un hombre que agradaba a Dios. It says ¿Cómo? he Yo pleased quisiera God. saber, ¿no? Porque yo quiero But agradar how? a Dios. And I want to know how because I want to please God. En Génesis 5:1 dice que este es el libro de los descendientes de Adán. Genesis 5:1 says this is the written account of Adam's family line. Dios nos está dando una línea God's de given us generación a de aquellos que buscaron a Dios. generational line of those who seek God. ¿Ok? Contando desde Adán, Enoch es la séptima generación. So counting from Adam, ¿Sí? Enoch is the seventh generation of Y ese es un men. número And importante. this is an important number Porque desde Seth empezaron a buscar a Dios. because from Seth on they began seeking God. Pero aquí hay uno especial, But que here's a es Enoch. special man named Enoch. De todos estos 7 Of all of these 7 descendientes por generación, descendants, encontramos a Enoch en el libro de la fe. we find Enoch written in the book Sí. of faith. Y en el versículo 22 dice, And 22 said, después de engendrar a Matusalén, after he Enoch became the father of anduvo Methuselah, siempre con Dios Enoch walked faithfully durante with God 300 años 300 y engendró más years hijos e hijas. and had other sons and daughters. Otra versión dice, no caminó con Dios. He walked faithfully with God. Y en la NBI dice, Caminó fielmente. caminó fielmente con Dios. Anduvo fielmente con Dios. Imagínense, todos los Imagine días de that. su vida, él Every day of his anduvo life, he en los walked caminos de Dios, in en God's obediencia path, a in Dios. obedience to God. Por eso fue un hombre que agradó a That's Dios. why he was a man that pleased God. ¿Sí? Ahora, nosotros vivimos 70 y no podemos andar fielmente We con live Dios. 70 or 80 years and we can't walk faithfully with God. Entonces, Enoch So Enoch es bisabuelo de Noé. is Noah's great grandfather. ¿Ok? Y vamos viendo los descendientes, las So we generaciones. saw
the family tree. Todos tuvieron más hijos e hijas. They all had more Pero sons ¿cuál and Dios daughters. nos está contando? But who is God telling La us about? línea de descendientes The de line of aquellos que descendants sirvieron of a those Dios. that followed Por God. eso dice la palabra, That's why su the word bendición says, His es de blessing generación goes en from generación. generation a los to que le buscan. generation to those who seek Pero Him. también la maldición es de But generación en curses generación. also a go los que le from aborrecen. generation to generation from those who hate. ¿Ok? Entonces, So, esto es lo que encontramos de Enoch en el Antiguo This Testamento. is all La we única find. cita que nos habla de Enoch. the only verses that speak of Enoch. Y además In the de Bible. Hebreos, And other hay than una Hebrews, sola cita en el Nuevo Testamento There's only one verse que nos habla de that Enoch. speaks of Enoch. Vamos a Judas. Sí existe Judas. Judas y es un libro que tiene un solo capítulo Yes, there's a book named Judas, and it only has one chapter. y que está antes de Apocalipsis. It's Jude, excuse me. It's the book right before Revelation. Ok, versículo 14. If we see Jude, verse 14, De tarea van a leer todo el capítulo. And for homework, Todo el libro de Judas. you're going to read the whole book of Jude. That's your homework. You have to read the whole book of Jude. So many chapters. Versículo 14. Verse 14. Acerca de ellos profetizó también Enoch, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. el séptimo en orden a partir de Adán. The seventh from Adam. Eso ya lo comprobamos, We ¿verdad? just proved that, En right? Génesis dice que era el In Genesis séptimo it de Adán. says he was the seventh from Adam. Y dice que Enoch profetizó It says here Enoch de lo que prophesied está hablando el capítulo de Judas. about what this chapter is talking about. Ahorita vamos a hablar de eso. Y ahí termina el versículo diciendo, miren, el Señor viene con sus millares de santos. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones, Viene para juzgar a todos to judge y everyone condenará a todos los and impíos to convict por all of todas las them malas obras of all the que en ungodly su acts impiedad han cometido they have committed in their ungodliness, y por todas las insolencias que los pecadores e and impíos of han all the lanzado defiant contra él. words ungodly sinners have spoken against him. Ahora, quiero explicar un poquito. Judas está I diciendo, want to explain this Judas quickly. ya era un apóstol Jude was an apostle después de Cristo. after Christ, Y él escribe este libro and he wrote this book, y él está hablando de Enoch. and he's speaking about Enoch. ¿Qué me dice esto? What does Ellos this conocían tell a us? Enoch. ¿Quién era Enoch? O sea, no que They lo conocían knew personalmente, sino who conocían la historia. Enoch was. They knew the history of Enoch. Inclusive dice que Enoch It profetizó. even says that Enoch prophesied. ¿Y dónde está eso? Where is that prophecy? Y profetizó del juicio final. He prophesied about the final Estamos judgment. hablando que Enoch es la We're talking séptima about- generación de Adán, Enoch is the seventh generation que from Enoch Adam. está en Génesis. In the book of Genesis, Estamos hablando de más de 3000 años we're antes de talking about Cristo. over 3,000 years before Y Christ, está profetizando del juicio final que todavía no vemos. talking about the final judgment, Está which we still profetizado don't en Apocalipsis see. también. That's prophesied in the book of Revelation, ¿Sí? right? Nos sigue hablando de que era un hombre de Dios. It still says he was a man of God. Ahora, la primera vez que yo empecé con estas dudas me puse a So the investigar. first time I had a doubt about what Entonces, this ¿qué is más talking hizo Enoch? about, ¿Quién era Enoch? I began Porque to dice investigate. aquí que Who's Enoch? profetizó y que dijo Enoch y que habló. it says that here that he spoke and he Y no dice prophesied, dónde dijo Enoch. but it doesn't say where Enoch said this. Entonces me encuentro que hay un libro de Enoch. De hecho, aquí hay un una Un notación paréntesis. del primer libro judío de Enoch. El primer libro de Enoch, ahí sí lo aclara. En la NBI. In this NIV version, after where it says Enoch's words, it says it has a notation that says from the Jewish first book of Enoch. Entonces Enoch escribió un libro. So now we see Enoch wrote a book. El hombre que caminó con Dios This man fielmente, that walked faithfully with God que anduvo tantos años con Dios, so many years, que vivía tan cerca de Dios y en that lived tanta so santidad, close to por decirlo God así, in que holiness ni siquiera vio la that muerte he didn't even see y fue death, trasladado al cielo, that he was transported to heaven, escribió un libro. wrote a book.
de lo que Dios le reveló. of what God revealed to him. ¿Por qué no tenemos ese libro aquí? Why do we not have this book? No lo sabemos exactamente, I can't explain exactly. pero cuando hubo el concilio para But- decidir qué libros quedaban en la Biblia, When the council was made to decide what books would become the Bible, no quisieron agregar ese libro. they did not want to add the book of Enoch. El que no lo quisieran agregar no significa que no es un libro inspirado por Dios. Because it was not chosen to be added does not mean it was not a book inspired by God. Entonces, yo busqué el libro, So I no lo he investigated conseguido and impreso, found the book, pero conseguí descargado en copias, but I was able to download a ¿Y lo leí? digital copy, and I read it, se los recomiendo. and I recommend it. Y entonces en el libro de Enoch, In this book of Enoch, tú encuentras you find la historia principal es the main topic of the story después de la creación is that after de la creation humanidad, y of que se mankind siguieron reproduciendo y todo. and men filled the earth. Enoch dice que los ángeles Enoch says that the angels que estaban al servicio de Dios, that were at God's service, varios de esos ángeles, many of them les gustaron las hijas de los hombres, desired the daughters porque of eran men hermosas. because they were beautiful. Y entonces, como decir, se rebelaron And they rebelled contra lo que Dios les había ordenado a ellos ser against God's solamente. order. Se menciona ahí como vigilantes, como los ayudadores. The word they used here, that Ministradores. they were called watchers or ministers. Y entonces toman And they take a las mujeres también women para ellos. for themselves. Y tienen hijos con And they ellos. have children with these women. Y de esos hijos, And from these children, o sea, ángeles. angels, Los ángeles encontramos que se presentan también como personas. we found in the Bible that angels can present Tú themselves ves as en men. la Biblia You can see in the Bible cuando tres varones visitaron a Abraham y When the dice que three se men sentó a comer con ellos. visited Abraham, he said he sat down and Tú ate ves with them. cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, When you see que that vinieron God was going ángeles to destroy para Sodom librar a and Lot. Gomorrah, it says that angels came to help Y Lot. dice que los que ya estaban bien pervertidos querían abusar de ellos. And the Bible says that Porque eran the town was so perverted homosexuales. that they wanted to sleep with those Y men querían abusar de los ángeles porque eran hermosos. because they were Porque se beautiful, presentaban como personas. because they were able to Tenían present la themselves as capacidad men. They had the de ability manifestarse to físicamente. manifest themselves physically. Entonces, esos ángeles que se rebelaron tomaron a las mujeres de So la these tierra rebellious angels took women, y de ahí and from there, nacieron los gigantes. giants were born. ¿Encontramos gigantes en la Biblia? Do we find giants in the Bible? Muchas veces. Many times. Que el pueblo de Israel peleaba contra The gigantes. people of Israel Que fought David against mató a un giants. gigante. That David killed a Ahora, giant. Goliat. Muchos por eso no consideran el libro de Enoch como que no, eso no es de Dios, Because eso no of está en la that, Biblia. many people say that this Pero la book is Biblia not a book confirma esto. of God Sí. because it's not in the En- Bible. But the Bible confirms everything it says. Pues ahí mismo en Judas, donde There nos in the está book of hablando de Jude. lo que habló Enoch, We're talking about what it said about what Enoch said, Judas, Jude, del versículo verse 3. 3. Dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. 4. Pues por medio de engaños For se han certain individuals- infiltrado entre ustedes algunos malvados, Whose condemnation was written about long ago, have secretly slipped in among you. estos desde antes habían sido destinados a la condenación, They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo nuestro único soberano y Señor. and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. 5. Aunque ustedes ya lo saben, Verse quiero 5. recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Although you already know this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe. 6.
incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad. Verse 6, and the angels who did not keep their positions of authority, Sino que abandonaron su propia mansión, but abandoned their proper dwelling, los ha retenido para siempre en These prisiones he has oscuras kept in darkness, bound para el juicio del gran día. with everlasting chains for judgment on the great day. ¿Sí? Aquí está hablando de los ángeles que pecaron, he's talking que about the abandonaron fallen su angels lugar, who su morada en abandoned Dios, Their place beside God, y dice que Dios los ha castigado and y it los says God tiene has en punished them prisiones and put them para in dark esperar al places, juicio final. waiting for judgment day. Ahora, bueno, yo antes pensaba que se refería a los ángeles que se rebelaron junto con I Satanás, used to think that this was talking about the angels that rebelled with Satan, pero no son esos, sino but these are not them. es muy probable que esos ángeles que se It's rebelaron likely con Satanás that those that rebelled with sean Satan los que tomaron por mujeres a las hijas de los hombres, are the ones who took o sea, a mujeres humanas, human women for their own. ¿sí? Porque ellos fueron, cuando Satanás se rebeló contra Dios When Satan rebelled against y God convenció a muchos ángeles and convinced para que many se angels rebelaran junto con to él, rebel with him, fueron arrojados del cielo, they were cast down from heaven, pero no fueron but encarcelados. they were not jailed. Pero el libro de Enoch But the nos book of dice Enoch tells us que cuando esos ángeles tomaron a las mujeres de that la when those tierra angels took earthly women y tuvieron hijos con and had ellas, children with them, esos hijos pues Those obviamente children no eran humanos, obviously were not eran fully humanos human. cruzados con espíritus. They were men Los crossed with ángeles, spirit, con- angels. Los ángeles tenían poderes, And tienen angels poderes had los power. ángeles. Por eso Satanás tiene poderes. That's why Satan has No como power. Dios, pero sí tiene Not like poderes. God, but they have power. De esos hijos salieron From those children, gigantes, Giants came, hombres con poderes. men with strength. Y esos hijos, como ya no era algo normal, una creación de Dios And these natural, children, since they were not a natural creation, crecieron pervertidos, they grew up perverted. y como eran también And since gigantes, they were giants, empezaron a destruir a los mismos they hombres, began to y destroy dice, aún a mankind comerse a las and personas, even eat people porque no se saciaban because they were so difficult to su hambre. satisfy. Y empezaron a tener aún relaciones con animales, And y they bueno, had fue una relations with perversión animals, and a it was tal an grado extreme perversion que Dios dice, to the voy point a where destruir God la tierra. says, I'm going to destroy the earth. O sea, eso fue extendiéndose y creciendo, This grew and grew, y por eso Dios decide destruirla. and that's why God decides to destroy the earth. Porque yo también dudaba, ¿por qué Dios quiso destruir toda la tierra? And I doubted it. I said, why did Que God want ahorita to destroy the también hay entire earth? pecado, hay mentira, hay odio, hay This- asesinato. Sin, hate, assassination Pero lo que había en ese But tiempo what there was in era that time este nivel de was this pecado, de level perversión. of perversion. Y por eso había gigantes And en that's aquellos why there tiempos. were giants on the earth. Por eso había, dice aquí en el versículo 7, That's why verse 7 says, también como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, in a similar way, Sodom and que lo Gomorrah and the mismo que surrounding aquellos towns gave themselves practicaron la inmoralidad sexual. up to sexual Eso es lo que les immorality estaba diciendo. and perversion. Los vicios contra la naturaleza fueron puestos como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. Entonces es por eso que Dios se cansa y se enoja y se That's why entristece God gets y dice, fed up. voy a destruir la tierra. Sadly O sea, voy a says, destruir I'm a la going to humanidad. destroy mankind. No destruyó la tierra, pero destruyó la humanidad. Entonces Dios por eso le revela todo esto a Enoch, That's why God reveals all this to Enoch. y Enoch obviamente vivía en esos tiempos And y estaba Enoch viendo lived in todo el these pecado y la times, perversión and que he había. saw the sin and the perversion that there was on earth. Entonces en el libro de Enoch dice que In the Dios book of Enoch, it says mandó God a sus ángeles fieles sent a los his que estaban a su faithful servicio, angels at his a service encarcelar a aquellos to ángeles jail those que habían angels tomado a las mujeres de la tierra como that had castigo. taken women for their Están own, encarcelados. and as a No, punishment to ellos be no van a jailed, salir sino hasta el juicio they final. would not be allowed out until the final judgment. Y el castigo para ellos And era their que iban punishment también a ver destruidos a todos lo que ellos engendraron, a sus hijos, a los Is that they would gigantes, a todos. see the end of all of their descendants, Y ellos iban a morir. and that they would all die.
Pero no solo iban a morir y no iba a quedar, o sea, ya a desaparecer, sino que It wasn't that they would just die and físicamente disappear. murieron, They physically pero el died, castigo para ellos era but que their punishment todos sus descendientes, todo was lo that que all of their fue descendants producto de esas, of that product of que se perversion, engendraron a través de esas perversión, iban a quedar los espíritus en la tierra those spirits would be como en castigo. left on earth in punishment. Y esos son lo que ahora conocemos como los demonios o espíritus malignos. And that's what we know now ¿No te has as preguntado de dónde salieron los demonios? demons. Los espíritus Have you ever malignos. asked yourself where demons came Porque from? una cosa son los ángeles que se rebelaron. Because it's one thing to be an angel that rebelled. ¿Y de dónde salieron todos los espíritus malignos? But where did the rest of the evil spirits come from? Entonces viene de ahí. And they come from here. Ok, vamos a Génesis. Let's go back to the book of Genesis. Yo sé que esto parece muy... I know Muy this loco, porque a lo mejor nunca lo habías sounds very escuchado. crazy because we might not have heard it before. Leímos hasta el 5 los descendientes de Adán, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 6, So Genesis chapter 6, seguimos con la historia. we continue with the story. Y si tú crees que esto es una locura que estoy And diciendo, if you think aquí what I'm está en la saying is Biblia. crazy, look what it says here in the Bible. Génesis 6:1. 6:1. Para los que ya me juzgaron, después le piden perdón a Dios. For those of you that judge me already, you can later ask for forgiveness. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse When human beings began to increase por in toda la number faz de la tierra on the earth, y les nacieron hijas, and daughters were born to them, sucedió que los hijos de Dios the sons of God vieron que las hijas de los hombres eran saw hermosas. that the daughters of humans were beautiful. Entonces tomaron mujeres para sí, And they married any of them they chose. las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo, Then the Lord said, no va a estar, en My otro spirit- dice, no va a contender mi espíritu, no, peleando siempre con el hombre, My spirit will not contend with humans forever, pues él no es más que carne, for they are mortal. vivirá hasta 120 Their años. days will be 120 years. Aquí es donde Dios acorta la edad. This is where God Porque vivían hasta shortens the 900 life años. of men because they lived up to 900 Y years. aquí dice, ya no voy a pelear más con el hombre, que God se said, I'm la not going pasa to pegando. fight with men anymore. Ahora va a Keep vivir hasta sinning. 120 Now they will años. only live up to 120 years. Pero ¿cuáles son los hijos de Dios aquí que tomaron las hijas de los hombres? But who are these sons of God that took daughters of Se men? refiere a estos ángeles It's que habían talking sido about creados these por Dios. angels that God made. Versículo 4. Verse 4. En esos días había gigantes en la tierra. The Spanish version says, in those days there were giants on the earth. The English version says, the Nephilim were on the earth in those days. Se les conoce ya como los Nefilim. Y también después de que los hijos de Dios And also afterward, when se the sons of unieron a God las hijas de los hombres went to the daughters of y les humans engendraron and had hijos. children by Ahí them. está lo que les estaba This is diciendo. what we were just talking about. Estos les engendraron hijos. Estos fueron los grandes héroes desde la antigüedad, ganaron renombre. Aquí sí dice, les nacieron gigantes This version says that giants were born of que them. fueron famosos héroes de antaño. And it continues to say, they are the heroes of old, men of renown. Gigantes Giants que fueron héroes that de la were antigüedad. heroes of ¿De dónde old. crees que sacaron los dioses de la mitología griega? Where do you think that Greek mythological gods came from? ¿Cómo son? How are they like? Grandes, Big, tienen poder, powerful, pero están cruzados, ¿verdad? But Parecen they're como humanos con like animales. human looking, Porque but esa also fue- animal looking. Esa fue la perversión a la que habían llegado los ángeles. Because that was the perversion Caídos, level that these ángeles que fallen pecaron. angels came to. Y por eso ellos fueron encarcelados. And that's why they were jailed. Y todos esos que existieron y que por And eso all ahora of los those- encontramos en la historia como una mitología, And we Porque see all this come as ya, a ya no mythology. existen, They no longer pero exist, existen como espíritus. but they exist as spirits. Por eso ahora Satanás sigue That's why now- buscando la adoración a ellos. Satan keeps seeking En ese worship tiempo to them. se convirtieron en dioses. In those times, Porque they no eran solo became humanos, gods because they were eran not humanos human. con poder. They were humans with Decían, power. ese es un dios. And then humans would Y say eran that's a hijos God. de mujer, pero también eran hijos de ángeles que They were tenían son poder. of women, but they were son of angels that Entonces had eran power. sus dioses. So this became ¿Tú that crees
age of man's God. Se ponían como Dios. And they Y were gobernaban treated sobre like ellos gods. y tenían que They obedecer, pues governed. eran And they had to poderosos be y obeyed grandes. because they were powerful and great. Si no se los comían. And if they didn't, they were eaten by them. Bien dicho. Entonces, todos ellos mueren, So all of them pero sus die, espíritus se quedan en la but their tierra. spirits are left behind here Espíritus on earth. malignos, Evil spirits, demonios, demons, que ahora son los que intentan that hacerte now llevar a la adoración a try Satanás, a la to adoración a take todos worship esos to dioses Satan que and to these existieron, other gods that a ellos existed, mismos, to themselves, a pecar, to sin, a fallarle a Dios. to fail Y God. por eso hay una lucha de And esa. that's why there's this eternal battle. ¿Sí? Aquí está It's right here, Génesis 6. Genesis 6. ¿Ok? Yo no me lo inventé. I didn't make it up. Tampoco Enoch. Neither did Enoch Enoch lo make it vivió. up. Enoch lived Y por it. eso escribe And él that's why he writes todo esto all of this. y le deja Dios le revela que es Noé And God reveals to him, to el Enoch, que va a ser that it's salvado Noah, the chosen one porque to Noé era save justo. ¿Se acuerdan? mankind. Because Lo Noah vamos a was estudiar just. en Remember? más adelante. Because that's what the Bible says. We'll see it in a moment. Noé se conservó fiel a Noah Dios was faithful to God. y para el Señor volver a restaurar la naturaleza del hombre en la And for tierra, God to restore man's original nature tiene on que earth, destruir toda la He has humanidad. to destroy No all of porque Dios era humanity. tan malo, Not because era God is porque evil toda la or humanidad bad. ya estaba It's pervertida. because all of O sea, humanity was so ya ni perverted. siquiera había humanos puros, por There were decirlo no así. longer pure Tenía humans. que destruirlo todo. He had to destroy it all. Y vuelve a comenzar desde Noé. And he starts over with Noah. ¿Ok? Ya está más clara la historia, ¿no? Now history is a bit clearer for you, right? Así no se habla a nadie. And this is something that's rarely talked about. Y ahí está. Ahí está en la But it's right Biblia. here. It's very clear. Y Enoch habla de eso que pasó. So Enoch talks about this that happened. Les voy a leer en el capítulo 1 de Enoch. I'm going to read a little bit of chapter 1. Lo que él escribe. What Enoch wrote. Dice, y los vigilantes, And the hijos del watchers, cielo, vieron... sons of heaven, Ah, es que antes dice que los hombres tuvieron hijas hermosas y bonitas. Las vieron y las desearon. they saw beautiful women on earth and desired them. Y dijeron unos a otros, vayamos y And they escojamos said to each mujeres other, entre las hijas de los hombres y Let's go tendremos choose hijos. these daughters of men and let's have children with them. Me voy a brincar lo I'm going to que skip dice. over some Menciona things. los nombres de esos It ángeles. says these angels' names, Dice en el capítulo 7 de Enoch, chapter 7 of dice, Enoch, todos sus jefes tomaron para sí mujeres. that all of these angel leaders took Y women for cada uno themselves escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. and they contaminated themselves with them. Les enseñaron la brujería, They taught la them magia, witchcraft, la corte de magic, raíces cutting of y roots, sobre las plantas. and the powers of plants. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos They 3000 became codos de pregnant from altura. them, and they gave birth to giants of 300 meters of height. Los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y And these devorarlos. giants turned against men to kill them and eat them. Y empezaron a pecar contra los pájaros del cielo, contra las bestias de la tierra, And they sinned against the birds of the heavens, the beasts on the earth, contra los reptiles, los against peces the del mar. reptiles, the fish of the Se sea, devoraban los unos They la would carne de eat los otros the flesh of y the other, bebían sangre. and they drank blood. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que había hecho. O sea, la misma tierra. And the earth itself accused of the impure for what they had done. Yo creo que de ahí viene también la sirenita. I think Porque that's es where una the idea mujer of the con cola de mermaid came pescado. from. Ahí Because a estamos todos, man ¡ay, la had sirenita! fish. ¿Saben lo Oh, que the me little reveló el mermaid. Señor esta semana? You know what the Lord showed me this week? Les estoy escribiendo a mis hijas los pedazos de My texto de la daughters Biblia, are learning parts partes, of the Bible, versículos, verses, para que se los aprendan de memoria, to ya be los han dicho memorized. aquí. And you've seen them say it here. Pero mientras les estoy But enseñando, while I'm teaching them, yo les cambio las palabras para que las puedan entender. I can change Porque words for them to be De nada easier sirve que se understood. aprendan la Biblia y no la Because it's entiendan. pointless if they memorize something they don't Entonces, si algo understand no what they're entienden, saying. yo les pongo una palabra que So es if there's a word sinónimo. that they don't understand, I change it for synonym. Entonces, estábamos con los 10 So we're mandamientos. learning the 10 Commandments. Y ya saben, el primero dice, And no you know, tendrás dioses the first ajenos, one says, además you de will not mí. have gods other than me. El segundo The mandamiento, second commandment,
No te harás imagen You will not de make ellos, graven images of ni de lo que them, está arriba en el cielo, nor of what's in the ni abajo heavens, en la tierra, nor below the earth, ni debajo de las aguas, nor in the waters, ni debajo de la tierra. nor beneath the earth. Y entonces yo les estaba So I'm explicando, trying to de explain lo to que hay en el them cielo, ni de that Dios, what's ni in de heaven, Jesús, ni de los ángeles God, podemos the hacer imágenes. angels, or any of Ni them de lo can que hay make en la images tierra. of, nor what's on Y, the earth. y mi niña decía, pero si abajo de la tierra, ¿qué hay? But my daughter would say, but what's below the earth? Pero no les puedo dar todo el estudio de todo porque es mucho, pero se cree que en el centro de la tierra están esas cárceles. And I can't explain O it lo que all se to them, conoce como el but it's Hades. believed that beneath the earth is Dice, no those te harás jails imagen de lo que hay debajo de la tierra, no que de las where the lombrices, angels are being, these evil angels are being sino held. de las cosas que hay ahí. So de you lo que cannot hay en make el images agua, of the en stuff el that's mar. below Y, the earth, y nor les what's in estaba the explicando. waters. Y And I dice, no te explained to them inclinarás a ella ni las adorarás. that the verse says you shall not bow to them nor Y ahí el worship Señor them. me reveló And that's where the Lord de lo que hay debajo del agua. revealed to me that what's beneath the water, Y no beneath the las sea, adorarás. you Y will not fíjense cómo el worship enemigo them. nos sigue And look how engañando. the enemy keeps tricking ¿De dónde us. sale la sirenita? Where does the little mermaid come from? De abajo del agua. From beneath the Pero water. que si entendemos esto, But if viene a we ser una understand this, aberración a la creación de is- Dios. Is a ¿Y aberración. qué hacen los niños? is ¡La a sin to sirenita! God. And what do the kids say? Oh, the ¿Qué little estamos mermaid. haciendo? What are we La doing? adoramos. We're worshiping them. Cumpleaños, toda la decoración de la sirenita. Sí, Birthday todo. parties full with little mermaid Y te vas con decorations. muchas caricaturas And y you can go películas y amongst es lo several mismo. cartoons and movies, and it's Son the los same. mismos demonios, It's los the same mismos representation of espíritus demons, malignos these evil spirits representados en imágenes. depicted in images. O sea, somos bien buenos para decirle a los católicos, no pongan imágenes porque eso We're es good at telling adoración. Catholics saying, oh, you can't worship images. Y todas las imágenes de las caricaturas But look de, at all these cartoon images de Disney y todo eso of Disney también. and so forth and so Son on. imágenes They're the same. They're De cosas images que hay en la tierra, of en el things cielo. on heaven, ¿Y in qué heaven están and haciendo earth. los niños? Lo están adorando. And what are kids doing? They're worshiping these characters. ¿Sí? Y tú si les ponemos a hacer un estudio de una película, If we stop and study every en todas hay cartoon pura movie, brujería y I would hechicería y imagine just about all satanismo. of them there's witchcraft, ¿Y qué dice Satanism, aquí que enseñaron esos magic. ángeles And what did these angels caídos teach? a los Fallen angels teach a las mankind. mujeres, a los hombres? These men and Les women. enseñaron They taught brujería, them magia, witchcraft, magic. todo lo que se hace ahora que es satanismo. All the things that we consider nowadays ¿De dónde viene? is satanic. It comes ¿Sí? from here. Ah, les voy a leer la orden de Dios. We're going to read God's order. Dice, y el Señor dijo a Gabriel, And el the ángel Lord Gabriel, said to the angel Gabriel, procede contra los bastardos proceed against the bastards, y reprobos hijos de la fornicación, these cast down sons of y fornication, haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, and make disappear the sons of the watchers, y hazlos entrar en una guerra de destrucción. and make them enter a war of destruction. Después me voy a brincar un poquito. A Miguel, al ángel Miguel, To Michael, the angel, archangel, le dio la orden de, dice was que given sus the hijos order perezcan that their children should y vean la destrucción de sus die queridos. and see, they should see Encadénalos durante 70 generaciones the destruction of their sons and be chained for 70 en los generations valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. in the valleys of the earth until the day of their great judgment. En esos días se les llevará al abismo de fuego, In a those los days they will be tormentos taken to the abyss of y al fire encierro en la prisión eterna. and locked into the eternal prison. ¿Sí? Ahí está. It's here. Dice aquí, ha sido decretada la sentencia para encadenarlos en prisiones de la tierra por toda la Their eternidad. sentence has been decreed to Prisiones de be la tierra. enchained and imprisoned on the earth. Bueno, hay mucho aquí, pero There's a lot to see también here, el libro but- de Enoch The book of Enoch profetiza also de prophesies Jesucristo. of the coming of Aquí Christ. encuentras bastantes capítulos We see several donde habla chapters, de Jesús y where it estamos speaks hablando of que Enoch Jesus. existió en el Génesis and we're talking that, de los that Enoch primeros. lived in the time of y ya está Genesis, profetizando de and he was Jesús. prophesying the coming of Jesus. Y también profetiza And he el also fin del mundo. prophesies the end of the world. Habla inclusive de las He parábolas, talks about the parables, a través de parábolas como Jesús hablaba. through parables like Jesus spoke. ¿Y saben cómo menciona Enoch a Jesús? And you know how Enoch mentions Jesus? Como el Hijo del Hombre. As the Son of ¿Verdad Man. que
nosotros hemos escuchado que la Biblia dice And el we Hijo see it in del the Hombre. Bible. The Bible says the Son of ¿Y a Man, quién called se Jesus the Son of refiere? A Man. Jesús. So who is he talking about? Yo por mucho Jesus. tiempo me For many pregunté por times, qué for a long time, Jesús, I asked myself, ¿por qué no why decían el Hijo de Jesus Dios was called the en Son lugar of del Hijo del Hombre? Man instead of the Son of God. Pues todos los demás eran hijos de Because hombre everybody here is a y son Jesús of era man. hijo de Dios. And Jesus was a son of God. Pero Yes? fíjate lo que no entendemos But nosotros, look, what we don't la historia understand, que ellos sabían. the history that they knew. Todos aquellos procreaciones, All the other hijos procreation, de the humanos y children ángeles, of men and eran angels perversión, were perversion. eran hijos de They were dioses. son of gods. Entonces Dios iba a enviar So God would al send Hijo del Hombre, as son es of decir, de man, hombre puro, of a pure man, no contaminado con los ángeles not contaminated by malvados. angels or evil No, angels. no sé si me están I don't know entendiendo. if you're getting it. ¿Sí? La salvación iba a venir por un Salvation would hijo come through a de una son, mujer, solo of una mujer, no cruza a con woman, nadie más, not crossed sino with creado anybody por el else, poder de Dios, but created by the power of completamente God, humano, purely 100% humano. human, 100% human. Y 100% humano destruyó a Satanás y a And todos aquellos. 100% human destroyed Satan and Por eso all dice que Jesús venció his demons. That's why it la says muerte, Jesus venció las conquered tinieblas, death, defeated darkness, venció a Satanás. and defeated Satan Y como hombre, as a man. ¿sí? Porque el poder de Dios es Because the power of sobrenatural God en is el hombre, en el supernatural ser in man, humano. in the No human necesita el being. poder del enemigo. He doesn't need the enemy's Nosotros power. tenemos poder en We Dios. have the power of Nosotros God. tenemos poder en Jesús. We have power in Y eso fue Jesus. lo que Jesús no vino a And mostrar. that's what Jesus came to show Y us. Jesús vino a darnos la victoria para He came to give siempre. us the victory De forever, una vez y para siempre. once and for all. Todo la vida es una lucha Life is contra a los poderes de battle las against tinieblas. the powers of darkness. Siempre los demonios están incitándote Demons a are pecar, a always hacer lo inciting malo. us to sin, do Pero cuando evil. Jesús viene a tu But vida when Jesus comes to y your el life, Espíritu Santo viene a the Holy ti, Spirit comes to you, tienes el poder de you Dios. have the power of God. Y esos demonios son vencidos. And those demons are Y defeated. Satanás es vencido y no Satan puede ni is contra ti ni defeated, contra mí. and he can no Por eso longer have power Jesús over you or le me. dijo a Pedro, That's why las Jesus said to puertas Peter, del Hades no The prevalecerán en gates contra de of la hell will iglesia. not prevail against the church. ¿Qué significa eso? What does this mean? Ningún poder de las No tinieblas, power of ningún darkness, poder de Satanás no power of puede Satan destruir Can a la destroy verdadera iglesia de the Cristo. true church No a of la Christ, religión, not al religion, verdadero the cristiano. true Christian. No puede el enemigo The tocar. enemy cannot touch Amén. him. Fíjense la victoria que tenemos. Look Después at the de todo lo que ha victory we have. transcurrido en la historia de la Everything humanidad, that's happened in history ahora of nosotros humanity, somos tan now privilegiados we are so porque ahora privileged tenemos a Jesús. because we have Jesus. Y estamos libres, estamos We are salvados, free, we are perdonados, saved, we en are victoria. forgiven in victory. Y ahora tenemos que predicar la And verdad. now we have to preach the truth. El enemigo quiere ocultar, The enemy wants to La verdad. hide the truth. porque si la verdad está Because if oculta, the truth nos is engaña. hidden, we can be easily tricked. Muchos cristianos están Many engañados. Christians ¿Cuánto de are lo que vimos tricked. ahorita sabías? How much of what Porque you hay just muchas heard cosas you que already están knew? ocultas. There's so Porque many entonces things that sigues are hidden. adorando a Satanás a That través when de you las keep cosas de este worshiping mundo, Satan de la through the things música, of de this los, world, de through los music, ídolos, de las through películas, de idols, las through movies, caricaturas. through cartoons. ¿Sí? El enemigo sigue engañando de The otra enemy keeps forma. tricking men in multiple ways. Pero si conocemos la verdad, But if we know somos the libres. truth, Amén, amén. Porque we la are verdad free. nos hace libres. Because the truth Así es. sets us free themselves. Y And all por this evil eso came to be. tenemos toda la historia. And we have all the history. ¿Sí? Y por eso vemos, muchas veces nos preguntamos, Many times we ask ¿por qué Dios ourselves, mandó al pueblo de Israel why did a God send destruir el pueblo en the guerra people of Israel y que to matara a todos los destroy hombres y todos los and kill niños? ¿Se acuerdan? all the men and Muchas- women and children? Y muchas dicen, of the ¿pero por promised qué? land. Dios es malo, ¿por qué van a matar a Many los say, niños why is God inocentes? so bad? Why did he want to kill innocent people? A lo mejor no tenemos la historia completa, Maybe pero we don't siempre have Dios the tenía full una story, razón. but God always had a Y reason. generalmente eran In pueblos que ya general, estaban hundidos en These were tanta people maldad y that were perversión y sunk pecado so deeply in evil que para and Dios sin poder and limpiar perversion tenía que destruir that for todo. God to purify, he had to Era porque destroy ya no everything in tenía an area. It's because they had opción. no recourse of Ahora, saving. cuando da el ejemplo aquí en Hebreos de Sodoma y Gomorra, Now, when it gives the example here in Hebrews of Sodom Sodoma y and Gomorra, Gomorrah, eso ya fue después de Noé Sodom y and todo que Gomorrah se was volvió a way multiplicar la after humanidad. Noah, and evil reproduced itself Y again eran on the dos earth. ciudades These que two were cities cayeron en tanto pecado. that fell in such deep sin. Y se cree, según lo que dice ahí la historia de la Biblia, And what's believed through que what the se Bible había said, pervertido tanto que ya that they were los so hombres eran perverted, mujeres, las mujeres hombres, lo que vemos that ya ahorita, men with men, women with women, like we see nowadays.
llegó a tal extremo la came perversión to such an extreme point sexual sexually que Dios tuvo que destruirlos con that fuego. God needed to destroy Como them with ejemplo, fire. dice, As an example, as the Bible para says, nosotros. for us. Pero parece que ese ejemplo no sirve de nada porque But I ahorita guess that está a example todo wasn't lo good que da enough. Because right now la perversion lucha is, y de que se rampant. acepten y de que And now they want to be no se accepted. predique y digan nada en contra de and then you ellos. can't preach against them. Ahora. ¿Dónde dice eso? ¿Lo que está diciendo usted? Lo de Sodoma y Gomorra en Judas. We just read in the Lo book of leímos Jude, ahorita en Judas. Yeah, Judas. ¿O donde el fuego? Sí. where he Pone talks ese about it ejemplo. specifically, not the, O sea, the ahí actual dice, happening. pero la historia está en Génesis But the también. book of the actual story of Sodom and Gomorrah is in the book of Genesis. Ahora, Dios ama a todos. Now God loves everyone, yes. Como dice alguien, como dicho, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. And saying that is very true Dios is nos that ama. God loves the sinner, but he hates the Y Dios sinner. ama a esos hombres y And he mujeres y loves quiere these men and women, restaurarlos. and he wants to restore them. Pero eso no significa que But that tenemos does not que mean aceptar That que we eso need es to bueno. accept that what they're doing is okay. ¿Sí? Nosotros, es nuestra It is responsabilidad our llevarlos a responsibility Dios, to take them guiarlos al to amor de God, Dios take them y to a una God's love, restauración y un cambio. and in a restoration and a change of lifestyle. Ok, ya vimos el versículo 5 de Hebreos. Now we saw one verse of the book of Hebrews. Solo Verse avanzamos un 5. versículo. We only got through one verse today. Y todo lo que sale de un versículo que te pones a But look estudiar, at everything that you can get out of a single verse if you study deeply. ¿verdad? Por eso es necesario That's why it's escudriñar, necessary estudiar to dig la into the palabra. Word.